Muy buenos días, muy bienvenidos en este día, esta mañana. Estamos armando unos talleres, unos encuentros que se llaman Vengan y Vean. Un poco la idea es tomar lo que aparece en el Evangelio de Juan, que se trata de venir y ver quién es Jesús en cada una de las actividades que uno haga normalmente en la semana. Y esta es la primera que estamos haciendo, Fe y Aula, la llamamos, y es acerca de cómo vivir y compartir la fe dentro del aula, en la docencia, que es todo un desafío hoy en día, pero tan necesario. Entonces, me gustaría comenzar con una oración. Los invito a ponernos en manos de nuestro Señor. Señor y Padre nuestro, gracias porque tenemos el ejemplo de tantos maestros, de tantas maestras que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida. Gracias porque mucho de lo que somos hoy se lo debemos a ellos. Gracias, Señor, porque ellos fueron sembrando no solo conocimiento, pero también respeto, amor y tantos valores dentro nuestro. Y, Señor, te pido ahora que este sea un momento para edificarnos, animarnos, compartir experiencias y así crecer en la fe y en el servicio a los demás, particularmente a través de la docencia. Gracias, Señor, te damos y alabamos tu nombre, porque tu Hijo fue y es nuestro gran Maestro. En su santo nombre, amén. Y Silvia, me gustaría darte la palabra para que nos acompañes, nos guíes en este encuentro. Muchas gracias, obispo Brian, gracias a todos por sumarse y participar. Esta iniciativa de hablar acerca de la fe, del trabajo, y específicamente en el área de la educación, en el aula, surgió en la comunidad el año pasado, y la verdad que tuvimos una experiencia hermosa. Por eso de la comunidad del Buen Pastor Devoto me acompañan Marian y Patricia, que ya vivieron esta experiencia de compartir, y sumamos de otras parroquias, de otras iglesias también a docentes para este espacio. Nos parece pertinente hablar del tema. Primero, yo soy relacionista laboral, me muevo en el mundo laboral, soy manager de recursos humanos en una empresa de tecnología. El mundo del trabajo siempre me ha llamado la atención, y desde que estaba en la universidad con los grupos universitarios, hablábamos acerca de qué pertinencia tiene la fe en los espacios de trabajo, en el marketplace, en todos los ámbitos donde nos movemos, porque, bueno, se empieza a hablar de, bueno, la presencia de la iglesia como agente transformador de la sociedad, y la verdad que no lo vamos a hacer exclusivamente dentro de un templo, sino estando esparcidos, ¿sí?, en el mundo, caminando como Jesús, nuestro gran maestro, caminó, y fue tocando y hablando con la gente y trayendo sanidad, liberación, salvación. Así que ese es nuestro gran modelo. Uno de unos eventos que ha ocurrido en el año 74, John Stott, nuestro gran teólogo anglicano de referencia, junto con Billy Graham, en la ciudad de Suiza, en Lausana, se juntaron y convocaron para un congreso de evangelización. Y bueno, ellos empezaron a reflexionar acerca de dónde iba la iglesia, qué pertinencia tenía en la sociedad, y creo que estos dos grandes exponentes de la fe cristiana reformada evangélica han puesto como ese primer hito de unidad para poder trabajar juntos y reflexionar juntos. Y a mí siempre me gustó leer qué surgía de esos encuentros, ¿no? Porque se juntan de todo el mundo y hablan más allá de cuestiones occidentales, sino en general, en todo, más allá de la cultura que pueda permear la fe, cuál es la esencia y los cambios a nivel social cómo afectan, ¿no? Entonces siempre estuve leyendo sobre los escritos, y son encuentros que se dan cada 10 años más o menos, ¿no? Y desde el año 89 que empezaron a hablar acerca de la fe y del trabajo, ¿no? Y una de las cosas que se menciona es que nosotros pasamos un promedio de 90.000 horas trabajando,
¿sí? Así que esto es más o menos un tercio de nuestra vida, ¿sí? Así que la presencia cristiana en el trabajo es la oportunidad natural, ¿no? De poder compartir la fe, de evangelizar. Uno de los últimos encuentros que ha tenido esta organización Reflexionando la Fe fue en Sudáfrica en el 2010, y se hacen declaraciones después de que surgen muchas reflexiones teológicas, plasman estas reflexiones y ellos escribieron: la Biblia nos muestra la verdad de Dios acerca del trabajo humano como parte del buen propósito de Dios en la creación, ¿no? El primer mandato cultural que tenemos es: multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra, y ese fue el mandato desde la creación. Así que toda la Biblia sitúa la totalidad de nuestra vida de trabajo dentro de la esfera del ministerio, ¿sí? Servimos a Dios en diferentes llamados, ¿sí? Y hay una falsedad entre dividir lo sagrado de lo secular, ¿sí? Y ese pensamiento permeó mucho la acción de la iglesia, ¿no? Como que la actividad religiosa pertenece a Dios mientras las otras actividades no, y esto ha sido una traba, un impedimento que quizás ha detenido el avanzar de la iglesia como agente transformador de la sociedad. La mayoría, el 99% de los cristianos, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en trabajo, y quizás muchos no lo consideren o lo consideren de poco valor espiritual, y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Porque Dios es Señor de toda la vida. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor y no para los hombres, como dijo Pablo. Como les decía, el 99% de la iglesia estamos en el mundo laboral, por eso es tan importante, y uno de los mensajes que decía Billy Graham era que los grandes movimientos de Dios serán a través de creyentes en los ámbitos laborales, y en este caso en las aulas, ¿no? En los centros educativos. Qué lindo pensar eso. Y como les comenté, en el 89, en este encuentro de Lausana, empezaron a hablar sobre la importancia del ámbito laboral como parte del buen propósito de Dios, y de concientizar a las comunidades de fe en este tema, ¿sí? Para llegar al cumplimiento de este gran mandato. Tuvimos el mandato cultural en la creación y el gran mandato de la gran comisión que Jesús nos deja de llevar este evangelio hasta lo último de la tierra, mientras vamos yendo, ¿no? A todo pueblo, a toda nación y en todo lugar. Así que es efectivo poder hacerlo. Uno de los compromisos que tomaron y que me gustaría compartir con ustedes, ellos decían, ¿no? Alentamos a todos los creyentes a afirmar su trabajo como ministerio, ¿no? Como un ministerio de parte de Dios. Desafiamos a los trabajadores a llevar sus habilidades, oficios, talentos, profesiones a nivel mundial donde la iglesia no puede ir. Un docente puede llegar a una comunidad, y qué ha pasado, porque tengo amigos docentes que llegaron a Afganistán, Pakistán, y pueden ser agentes de transformación a través de su profesión. Otro de los compromisos de la ciudad del Cabo era recomendar a los líderes de la iglesia apoyar y reconocer el ámbito laboral como un campo de misión, y instar a todo el cuerpo de Cristo a orar por los cristianos en el lugar de trabajo, los negocios y las profesiones. Y estos espacios creo que son claves para eso, para que nos escuchemos y entendamos de qué se trata la docencia, la educación, el entorno en el que cada uno está cumpliendo su vocación, su labor. Y ahí surge otro tema, la vocación, ¿no? La vocación profesional, y a veces cómo conectamos esa vocación profesional con la vocación principal. Lutero ya había rescatado este concepto cuando él habló al vocatio Dei, el llamado, que define la relación entre Dios y su pueblo. Dios llama y su pueblo responde. En todos aquellos que creemos en Jesús, la vocación es algo que no tiene que ver primariamente con lo que hago, sino con quién me relaciono y quién me llama,
que es Dios. Así que este ministerio es llevado a cabo por todos, toda la iglesia, porque tenemos ese primer llamado, ¿quién me llama? A Cristo. Este llamado también es a la comunidad, y por eso es hermoso compartir hoy como comunidad anglicana con los hermanos de Colombia, y el llamado a la transformación de todo, ¿no? De toda la sociedad, y luego viene ese llamado secundario, que es la aplicación de este llamado principal en todas las esferas de la vida. Somos llamados a conocer a Dios, a reflejarlo, ¿sí? A vivir nuestra identidad en todas las esferas de la vida en las que nos movemos. Así que pertenecer y reflejar a Cristo es nuestro llamado principal, nuestra vocación, ¿sí? Pero se vive, se refleja en nuestros trabajos, en esa vocación, habilidades, profesiones en las cuales nosotros expresamos ese diseño que Dios ha hecho en nuestras vidas, ese diseño que Dios marcó en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que Él nos creó para buenas obras, para que caminemos en esas buenas obras. Y ahí vamos caminando, desarrollando nuestras habilidades que fueron dadas por Dios. Y en ese lugar es donde somos testigos del reino de Dios, en ese lugar somos discípulos de Jesús, reflejamos su mensaje, su amor, sobre todo. Siempre tengo presente que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, y lo que oro es que nunca se apague el amor en la iglesia, porque si algo necesita el mundo son esos brazos de amor, que es un amor superior, el de Jesús, que fue puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como dice Pablo en Romanos. Así que tenemos que mantener los dos llamados juntos, en orden, ¿sí? Correcto. El llamado principal sea la guía del llamado secundario. Así que bueno, esto lo quería comentar de forma introductoria y presentarles al panel, ¿sí? que invitamos. Yo les comenté que de devoto está Marian, ahí puede levantar la mano Marian, Patricia, ¿sí? Que son docentes. Les comento un poco ahora de ellas. De Belgrano tenemos a Andrea. Andrea, ahí levanta la mano. Bueno, yo les pedí una breve bio a ella para que ustedes lo puedan conocer, ¿sí? Pero ella es profesora de inglés, traductora, narradora oral, trabaja en instituciones privadas como estatales durante 40 años en todos los niveles, y su gran pasión y descubrimiento pedagógico fue trabajar en educación especial, en Escuela Domiciliaria Hospitalaria número 1, a través de técnicas teatrales. Coordinó Inglés en Acción, Ministerio de Educación Cava, dictó cátedra en el profesorado Joaquín B. González, y asistió y dio charlas en varios países y tiene publicaciones. Ella es de Belgrano. Después, bueno, tenemos a Patricia, que les comenté, es profesora de enseñanza primaria, ¿sí? Tiene un postítulo en informática educativa, cursó materias de la licenciatura en gestión educativa en la UNLAM, lleva más de 23 años en la actividad estatal como privada, y actualmente está trabajando en la provincia de Buenos Aires en escuelas de jornada completa. También Marian es docente de primaria desde hace más de 10 años, con un postítulo en ESI, estudios de psicología, hasta ahora trabajando con alumnos de 4º grado, pero estuvo en varios grados, trabajó para el sector privado y ahora hace 2 años que solo trabaja para el Estado. Muy bien, de Flores tenemos a Lorena, ahí levanta la mano Lore, ahí está, gracias por estar con nosotros. Lore, de la iglesia de Flores, trabaja en 2 escuelas primarias en José C. Paz, ¿sí? Su primer carrera, profesorado de primero y segundo ciclo, comenzó a trabajar como maestras en escuelas con alto porcentaje de niños en situación de vulnerabilidad social, económica y educativa. Así que mientras está trabajando, realizó el profesorado de psicopedagogía, creo que lo culminó hace muy poquito, felicitaciones. Y de Martínez, Andrew, también levanta la mano Andrew, así te visualizamos,
cordobés de nacimiento, pero se vino a vivir a Buenos Aires para cursar estudios universitarios, graduados de la UBA, en Sociología, en la licenciatura de Sociología y profesorado de Sociología, y hace 12 años que da clases en materias sociales humanísticas para secundarios de zona norte. Está interesado en temas de sustentabilidad, justicia, derechos humanos, equidad, y mi vocación y profesión nos pone fuertemente influenciados por la fe. Qué bueno eso. ¿Quién más tenemos? De Mendoza, Alejandra, creo que tenía problemas de conexión, pero no sé si... ahí está, Alejandra. Bueno, Alejandra, ¿sí? Profesora en cerámica artística de Facultad de Artes y Diseño de la Universidad de Cuyo, ejerció como docente en distintos niveles, primario, secundario, universitario. Le ha gustado mucho trabajar con adolescentes estos últimos años y ahora es jubilada, y desde hace 2 años que es jubilada y da clases para adultos en un taller particular donde desarrolla su obra artística. De Quilmes tenemos a Viviana. Viviana Vivas, ¿estás por ahí? Ahí está, Viviana, gracias por compartir con nosotros. Profesora de Ciencias Económicas, docentes con más de 18 años en escuela de adultos, ejerciendo la docencia, materias de administración de empresas, prácticas de entidades intermedias, legislación, economía, ¿sí? Y capacitación de consejeros y síndicos de cooperativas. Y también tenemos de Catedral al pastor Marcelo, que ahí sí le voy a dar la palabra porque no tengo la bio, no pudimos coordinar para que me la pase, así que te doy un minuto para que te presentes, Marcelo, y cuentes un poquito de... estás muteado, ¿eh? Ahí está. ¿Qué tal? Buenos días. Hola a todos. Bueno, yo soy docente de música. Fui organista muchos años en San Salvador, ahí en Belgrano. Y bueno, yo empecé como músico y luego todos los músicos estudiamos para docencia, así que empecé la carrera docente, hice de jardín hasta terciario. Actualmente estoy dando clases de dirección coral y técnica vocal en el CONSUDEC, que es un lugar, es Consejo Superior de Educación Católica, y también sigo dando en primaria, en un normal, y en secundaria, taller de música. Durante casi 5 años fui vicerrector de escuela secundaria, y justamente cuando empezó mi trabajo como rector de la catedral, al correr del tiempo vi que no se podían llevar 2 cargos paralelos, al menos yo no puedo, 2 cargos paralelos de conducción, así que por supuesto elegí continuar como rector en catedral y dejar la vicerrectoría de la secundaria. Después puedo contar el tema de la decisión, y la verdad que estoy muy, muy contento, porque también tiene que ver con esto de dar testimonio y seguir trabajando para el Señor. Así que, bueno, reducidamente eso. Gracias, Marcelo. Bueno, la idea, los presenté a quienes nos van a compartir, ¿sí? Vamos a ir en un popurrí de preguntas y vamos a conocer un poco el corazón de lo que vive un docente, ¿sí? En Argentina, en Buenos Aires, en diferentes ámbitos, ¿no? Tenemos la música, tenemos la educación primaria, diferentes contextos, ¿no? Una cosa es enseñar en zonas en zona norte, donde hay un nivel social, una clase social, o en zonas donde es diferente el nivel económico y hay vulnerabilidad social. Así que los diferentes contextos nos van a ir llevando hacia esa experiencia y van a ir nutriendo, y nutriéndose entre ellos también. Así que me gustaría que a todos los que presenté pudieran habilitar sus micrófonos, ¿sí? Y empecemos a compartir, si tuvieran que definir el trabajo y la profesión con 3 palabras, este es así, con solo 3 palabras, ¿qué nos diría? ¿Sí? Así que habiliten sus micrófonos y compartan, así vamos escuchándonos. Creatividad, empatía y cansancio. Creatividad, empatía y cansancio. Wow, ¿qué más? ¿Qué más podemos sumar? Desafío, paciencia, dinamismo.
dinamismo, qué hermosa palabra esa. Yo pensé en vocación, que es la que quizá no iba a decir porque pensé que era la que más iba a repetir. Responsabilidad y humano, pero empatizo muy fuerte con cansancio y paciencia. Hay un punto de unidad. ¿Qué más, Lore? Responsabilidad, compromiso y diversión. Diversión, acá sumamos otro componente lindo. A ver, Vivi. Desafío, creatividad y asombro. Asombro. Wow. En la enseñanza, ese sentimiento de cómo responden, ¿no? Los alumnos, está relacionado a eso. Claro. ¿Qué más tenemos? Ale, Marcelo. Escucha, intercambio y creatividad. Qué bueno lo de escucha que surge, ¿eh? ¿Cuánto escuchan los maestros? En mi caso, yo diría disfrutar, predicar y gestionar. Disfrute. Qué lindo, ¿no? Compensando ahí el cansancio, pero el disfrute también está muy bueno. ¿Algún componente más que podamos sumar? Creatividad, jugar y perseverancia. Qué bueno, jugarla, poder jugar. ¿Y por qué decidieron, dedicarse a la docencia? Por necesidad. A veces surge por la necesidad, ¿no? Cuando yo empecé, a los 18 años, vos estabas en un colegio bilingüe sabiendo inglés y te tomaban de cualquier cosa. O sea, a mí me empujaron a un aula a los 18 años. O sea, yo me recibí en diciembre y en marzo estaba enfrente de la clase. Una locura, yo pienso. Pero también entiendo que yo ahí descubrí que me gustaba muchísimo. Yo me anoté para el traductorado y por necesidad, realmente por necesidad económica, me presenté en un colegio bilingüe en Buenos Aires en verano, me tomaron y y ahí descubrí los pasos y después seguí el profesorado, pero lo descubrí haciéndolo. En el caminar. Mirá qué interesante cómo las circunstancias a veces nos llevan, ¿no? No es algo tan planificado. ¿Qué más podemos sumar? ¿Por qué? En mi caso, yo me crié en una familia en donde la educación, la enseñanza, el aprender, la curiosidad era una parte central, hacer preguntas. Entonces, bueno, tanto mi padre como mi madre de una manera u otra enseñaban y eso lo fui mamando bastante. Pero también había un sentido fuerte de contribuir a un mejor futuro, a una versión mejor del mundo, de lo que podría ser. Entonces, yo hoy doy clases particularmente en materias que contribuyen a eso, me parece, como desde mi parte humana y cristiana, dar clases en contenidos y en materias y con habilidades que contribuyan a que los chicos lo piensen y contribuyan a un mejor mundo. Pero también hay otro lado más material de la necesidad y de lo económico y el labor, digamos. Bueno, ahí tenemos el legado, ¿no? De la herencia de la familia. ¿Qué más? En mi caso, Mira, yo Sí. estudié en la Facultad de Artes y soy artista y me casé con un artista. Entonces, los dos nos dedicamos a la docencia, aparte de hacer arte, pero fue también como necesidad. Y después fui descubriendo lo que me gustaba, lo que me apasionaba la docencia. No lo sabía cuando lo decidí. Es como Andrea, fue impulsada, pero por necesidad. Y ahí después me encanta, ¿no? De hecho, sigo dando en el taller. No podés parar. Te Claro. jubilaste, pero seguís. Qué bueno eso. Marian. en mi caso iba más asociado a lo de Andrew, que en realidad yo empecé estudiando trabajo social, con una mirada como un poco de un mundo un poco más justo, y mi paso por trabajo social desembocó en pensar que como que esta cuestión de revolucionar eso de la injusticia
podía empezar desde algo más micro y me pasé al profesorado de primaria. Después un poco esa utopía a veces va mutando, pero un poco el primer sentir paso por ese lado. Qué lindo tener utopías, ¿eh? Patricia, me saltó ahí que tu ventanita para ver. Tuve una desconexión, pero pude entrar nuevamente. Bueno. En mi caso fue porque mi pasión era estar con los chicos. Siempre, ya desde muy chiquitita, a todos los nenes del barrio conmigo en mi casa, o jugando o paseando. Entonces era ese sentir, yo necesitaba estar con niños que me apasionaban y me di cuenta que me gustaba enseñar, porque esa fue la intención. De cualquier manera, yo recuerdo que y pedí al Señor cuál era mi lugar. Ahora lo estaba pensando, digo, ¿cuál es mi lugar en el mundo? Lo puse en oración y Él me llevó. Qué bueno, qué lindo eso, Pato. Ahí ya está innato, ¿no? Esa orientación a estar con la niñez canalizada en la docencia, qué bueno. Sí, ¿Quién más? Tenemos a Lore, a Vivi, a Marcelo. Bueno, perdón. No, está ahí bien. Vivi, entre que desmutió se demoró. No, bueno, digo, yo empecé por el amor a la música, es decir, empecé trabajando como músico y después, bueno, compartir ese amor a la música con los alumnos de todo nivel. Uno de los niveles que más me costaba, me acuerdo, era el de Jardín de Infantes, lo dejé en cuanto pude, pero años después pude regresar al jardín ya con otra experiencia y lo disfruté mucho. Pero ese fue mi recorrido, fue primero la música, ¿no? Y después querer enseñar esa música con el ideal de música que yo tenía en el corazón. Y claro, las cosas fueron variando, porque de músico pasé a docente y más tarde a pastor. Entonces ahí estamos viviendo una época ahora muy especial, ¿no? De cuidarnos en las aulas con el mensaje del Señor, ¿no? Porque hay toda una movida, como decís vos, no se puede dividir una cosa a la otra, porque no se puede dividir el ser, qué sé yo, para muchos el ser político del ser cotidiano no se puede dividir, porque uno tiene que dividir el ser religioso del ser cotidiano, ¿no? Pero años atrás eso no pasaba. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar en un Normal 7 y una de las maestras del jardín hacía la fiesta de fin de año en la iglesia Guadalupe. Y íbamos con el coro de niños a cantar a la iglesia, nadie decía nada. Y eso hoy es impensable, ¿no? Así que bueno, fue mi recorrido, ¿no? Primero músico, después docente y luego la pastoral. Cómo el transitar de las carreras profesionales va teniendo sus diferentes etapas y momentos. Y sumado a la pregunta, ¿cómo fue esa, justo contaste cómo fue tu primera experiencia laboral, ¿no? Si quieren sumar, ¿cómo fue esa primera experiencia de encontrarse ejerciendo, ¿no? la profesión? Viviana, creo que ibas a hablar, habías desmuteado. A ver si está. Bueno, vuelvo a la primera pregunta, que mi carrera de base fue para contadora, pero me di cuenta de que no quería estar en oficinas, que yo necesitaba relacionarme, que no encontraba sentido. Entonces, bueno, ahí fue que convertí a profesorado y bueno, cuando empecé la carrera tuve la suerte en el profesorado de que un profesor dijera algo que me marcó la vida en el aula, ¿no? Que él dijo que teníamos que ser responsables porque actuábamos y teníamos que ser co-creadores con Dios en esta actividad. Entonces para mí fue muy fuerte eso, y me generó mucha responsabilidad y bueno, si bien yo ya estaba en el camino, la verdad que siempre tengo muy presente las palabras de ese profesor y las vivo de esa manera.
Sumada a la segunda pregunta de mi primera experiencia, en realidad yo tenía otro trabajo, no ejercía en ese momento la docencia y después de unos años me convocaron, así que bueno, digo, se ve que por algo será, ¿no? Y fui a un lugar fantástico, que empecé a trabajar ahí en el SENS con adultos, con mucho vértigo, porque bueno, si bien había tenido algunos trabajos con jóvenes, afianzarme con los adultos fue todo un desafío, ¿no? Así que, bueno, después les seguiré contando. Esa es mi primera experiencia. Gracias, Vivi. Bueno, algunos comentaron sobre esa primera experiencia, me empujaron, o sea, llegué, lo busqué, quise salir rápido de ahí, fue buena experiencia. ¿Algún momento de tensión que hayan vivido y cuál fue la reacción, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hicieron en ese momento de tensión? Todas las profesiones llegamos a ese momento que ¿qué hacemos, ¿no? De decidir. Y entiendo que en la docencia no se escapa de eso. Perdón, la pregunta es relacionada a un momento que uno quiere dejar. No, un momento de tensión en que hayas vivido, si viviste, un momento de tensión en el aula. Uno muy difícil. Bueno, después voy a contar, pero yo trabajé en hospitales como profesora de inglés en una cosa piloto del gobierno de la ciudad para enseñar inglés a chicos en hospitales que están enfermos. En la escuela domiciliaria se dedica a eso, y entonces el inglés era como algo para probar. Yo trabajaba en el hospital militar y trabajaba con chicos leucémicos. Imagínense, abrí la puerta, enseñar inglés a un chico que estaba haciendo quimio y enseñarles inglés. O sea, chicos de un nivel más bajo, chicos de un nivel que venían muchos chicos del interior, y ni idea de inglés. Bueno, a través de los cuentos, yo logré hacer una pedagogía especial y me iba muy bien. Hasta mi primer punto había que entrar. Había un chiquito que yo adoraba, llamaba Axel, se sanó, y ese chico es un chico que, bueno, tenía cáncer de ojo, lo conocí con ojo, sin ojo, con un agujero, bueno, un montón de cosas dificilísimas, y cada semana yo daba clases, les contaba cuentos, y antes había que pasar por la parte de donde estaban todos los médicos, y ellos nos decían a tal alumno. Me dijo, Axel no puede ser visitado hoy, pues estaba neutrópico, estaba muy complicado. Así que yo no pasé por ahí, y la madre sabía que ese día me tocaba, empezó a buscarme por todos los pasillos. Me decía, yo sé que Axel se está muriendo, pero ¿qué me importa? Me dice, yo quiero que vos le cuentes cuentos. O sea, la madre una demanda, mi corazón se partió en dos, pues yo realmente quería contar cuentos. Y así yo fríamente dije, voy a ser obediente, Dios pide obediencia, voy a ser obediente. Mi autoridad dijo, no, no. Así que era una tensión muy grande, y lo resolví haciendo una cartita, le dejé debajo de la puerta. No sabía qué hacer. O sea, yo realmente quería cantarle cuentos, pero sabía que me estaba jugando un puesto y que iba a dejar muy mal mi profesión, porque iba a ser escandaloso eso. Pero fue muy duro. Mi corazón decía que sí, pero me agarré la palabra de Dios y dije, bueno, voy a ser obediente. ¿Dios qué quiere? Obediencia, mi autoridad son los médicos, y así fue. Wow. En esos momentos qué clave, ¿no? Tener esa luz direccional, porque lo emotivo, somos seres emotivos y eso nos puede jugar en contra. ¿Qué otro momento de tensión que quieran compartir y que hayan experimentado así esa reacción? A lo mejor lo recordás, Silvi, hay muchos momentos de tensión en la escuela, es a diario, pero recuerdo uno en particular que fue llegar a la mañana temprano y saludar a los chicos y ver a uno de los nenes, en este caso eran los más grandes, un sexto grado, a uno de los nenes con el ojo golpeado. Y cuando le pregunto qué le pasó, dijo delante de todo el curso, mi mamá me dio una patada. Y fue terrible porque fue, bueno, sacarlo del aula, conversar con él, averiguar qué había pasado, y ahí se desencadenó toda una serie de búsqueda de la familia, de denuncias, de tratar de sacar al nene de la casa. Además me dijo otra cosa,
ahora lo recuerdo, me dijo, me voy a escapar de mi casa, hoy me voy a escapar de mi casa. Y el tema era, bueno, tratar de contenerlo y ver cómo podíamos hacer para ayudarlo. Con la mamá no se podía hablar porque era una persona en una situación muy especial. Y bueno, fue a averiguar por un familiar, porque en este caso cuando hay un niño en esta situación tenés que buscar algún familiar que se haga cargo, porque si haces la denuncia al sector correspondiente, los chicos van a parar a un instituto de menores. Entonces fue tratar de ubicar a un familiar, y ese familiar vivía como a unos 50 o 70 kilómetros de Buenos Aires. Y bueno, logramos encontrarlos con la ayuda del Señor, porque el nene solo me decía que se iba a ir de su casa y que sabía llegar hasta la casa de su abuela. ¿Y cómo llegás hasta la casa de tu abuela? Tenía 10 años, 11, y él me iba relatando de las visitas que hacía a la casa de su abuela. Yo tomo tal colectivo, me bajo en tal lugar, después encuentro otro colectivo y llego hasta donde hay una canchita de fútbol. Bueno, eran todas indicaciones increíbles que uno dice, ¿cómo llegó hasta ahí? Y sin embargo, decidimos ir a buscar a esa abuela para que el nene no pasara a manos de un instituto de menores, y con la ayuda de Dios, increíblemente, se llegó en ese mismo día a ubicar a la abuela con esos datos que serían impensados. ¿Cómo llegó a ese lugar? Era una zona, no recuerdo, Marcos Paz creo, pero era una zona bastante descampada, y solo teníamos el nombre de una señora. O sea, fue golpear puertas, golpear las manos de casa en casa, hasta que encontramos a la abuelita y pudo hacerse cargo. Pero un momento de tensión, digamos, más que momentos fueron horas, porque nos llevó casi el día entero, pero pudimos encontrarlos y bueno, resolver al otro día con la justicia o algún familiar se hiciera cargo del niño, y de una hermanita también que estaba en la escuela. Cómo ahí se pone en juego ese compromiso, esa responsabilidad por esa vida que tenés delante y que en cierta forma Dios te permitió conocer, ¿no? Qué tremendo. Y ahí sumamos la otra pregunta: ¿dónde viste a Dios obrar? ¿No? ¿Dónde viste a Dios obrar? Bueno, yo trabajé en el Garrahan, en el hospital de niños, y a domicilios. O sea, yo tuve chicos con pulmotor, no sé, con cosas terribles. Y el primer obrar, yo quiero contarles que de chica mi padre murió cuando yo era chica, y yo cada vez que iba al cine y veía un entierro, veía situaciones muy difíciles de enfermedad, yo lloraba. O sea, durante años no podía ver películas de, digamos, lo que sea relacionado, y nunca salí con un médico porque detestaba todo eso. Así que Dios tiene mucho humor, porque terminé trabajando en hospitales. O sea, realmente Dios cambió mi mente. Y cuando uno ve a un chico enfermo en un hospital público, cuando uno entra a verlos, es un mundo. Son chicos que vienen desgarradores, vienen de la provincia, por ahí la madre tiene a su marido trabajando no sé dónde, deja a la bebita con la suegra en una provincia, a la otra hija en otra provincia. O sea, es desgarrador la situación. Más no entienden mucho lo que pasa y no son conscientes de la enfermedad de sus hijos. Me ha pasado de entrar y ver ese mundo, el chiquito enfermo, o sea, la chiquita enferma, y saber de que eso se viene complicado. Cuando empieza con el pelo largo, no tiene ni idea de lo que es, la leucemia, o sea, todos los pasos, o sea, hay mucha ignorancia. Cuando uno va acompañando semana a semana, ve todas las dificultades. Entonces yo me acuerdo que muchas veces lo que hacía con estos chicos es integrar a la madre o el padre a la clase. O sea, hacía clase de inglés con el chico, pero también con los padres, a través de cuentos y láminas, y depende de muchas cosas. Y cuando pasaba el tiempo había más confianza. Y cuando yo veía estas madres desgarradas, las invitaba al baño a orar con ellas. Yo decía, yo no te puedo hacer esto porque el colegio no me permite, le digo, la escuela no me permite, pero Andrea quiere que vos ores conmigo. Puede ser Dios
quiero que vos ores conmigo, yo te voy a enseñar. La llevaba al baño a escondidas y ahí hacíamos la oración de entrega, orábamos, todo lo necesario. Y ahí cambiaba todo, porque me esperaban a clase todas las semanas desesperada para que yo daba clase y un poquito de charla con las madres o con el padre, o sea, pero siempre haciéndolo a escondidas, porque yo sabía que no era mi función. Pero yo sabía que Dios estaba atrás mío y me respaldaba. De esas tengo muchas, pero muchas vivencias, la mayoría. Yo cada chico lo veía como la posibilidad de que Dios lo pueda sanar. Por supuesto, estuve al lado de chicos que murieron al lado mío. O sea, cosas increíbles. Imagínense que yo no pude ver durante años películas de un quirófano y terminé haciendo todo eso como coordinadora. Así que Dios es Dios. Sí, 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 totalmente, y se glorifica aún en esos espacios que parecen que son nuestra debilidad, ¿no? Y a ver, Marian, Andrew, Ale, los veo a mí, como... Perdón, enfermedad laboral. En realidad, si pienso en tensión, pienso en un montón de cosas, como decía un poco Pato, hay muchas más situaciones de tensión de las que quizás se piensa. Particularmente este año es un gran año de tensión porque recibimos 2 grupos que nadie quería, en un contexto de familias muy complejas, así que si tengo que hablar de tensión, estoy pensando de febrero acá un montón de situaciones, pero relacionando con esto que decías de Dios obrar, y para contar algo no tan finalizado, sino quizás más el proceso donde uno también se pregunta, bueno, ¿y qué hago acá con todo esto? Donde hay familias que se odian, se agarraron a trompadas en el acto de los chicos, situaciones así como que no me pasaron antes. Durante este año un nene me hizo una nota, un nene que tiene una situación muy complicada, es considerado por las familias como un abusador, tienen 9 años mis alumnos, pero hay una construcción de las familias con respecto a la sexualidad y al lugar de los chicos muy, muy hostil, digamos. Y el nene me hizo una nota y me puso, qué bueno que estás. Cortito, no me hizo un dibujito, nada. Y me quedó bastante como picando en este lugar de, bueno, veo a Dios obrar y quizás ahora estoy en el medio de esta dinámica escolar un poco trágica, pero sí lo veo en esto, bueno, por algo estoy acá. Quizás para darles otra mirada de adulto, menos conflictiva o menos de jugar. Así que nada, como para contar algo no tan lindo, porque estamos en ese proceso más de tránsito, ¿verdad? Pero sí que Dios obra igual y nos usa en esas situaciones de vulneración que quizás todavía no están como cerradas, no vemos la conclusión, pero Dios está obrando igual en esos procesos y también en uno como educador, cuando ya está como medio saturado, en cómo también nos transforma a nosotros. Bueno, listo, por algo estoy acá. No sé bien todavía por qué, porque la verdad es que vemos que damos un paso con mi compañera y 3 para atrás, porque hay una condición familiar compleja, pero por algo estamos. Nada, pensé en eso porque si no tengo otras cosas quizás, no sé, COVID y familiares que han fallecido en el contexto de pandemia. Podría decirles un montón de cosas, pero hoy lo único que pienso es en cosas que quizás no tengo ni yo claras, como Dios está obrando. Pero sí sé que por algo estoy ahí en este momento. Ya en algún momento lo sabré, quizás en el próximo conversatorio puedo dar otra mirada más cerrada o decir, bueno, veo de lejos y Dios hizo un montón de cosas acá. Hoy quizás no lo puedo ver así, pero sí sé que algún objetivo hay y quizás en 10 años esos niños tengan otro recuerdo de adultez o de la mirada que tienen sobre ellos. Gracias, Marian, por compartirlo y desde el corazón, porque realmente ese llamado y esa llegada está llena de esperanza. Somos agentes de esperanza y sin duda estás ahí con un propósito y el compromiso de todos los que estamos acá para acompañarte en oración, de que no sientas que estás sola, y eso es algo también muy importante, no sentirnos solos en donde Dios nos pone, saber que hay una familia, una comunidad que nos acompaña y que podemos
levantar la mano y decir, mirá en la situación en la que estoy, mirá lo que me estoy enfrentando. Realidades sociales, como decía el pastor Marcelo, cambió tanto en los últimos años, el contexto social, que nuestra fe está como bombardeada, pero seguimos firmes, ¿sí? Con esa esperanza que nos sostiene. A mí lo que yo veo es el aula como trinchera, digamos, porque no se puede hablar de educación y de docencia y de estudiantes sin considerarlo en su contexto más grande. Para mí los niños se habla de palabra en la sociedad en general del valor de los niños y el futuro, pero también se los tiene bastante desprotegidos y nosotros como docentes estamos ahí en la primera línea de batalla, digamos. Y tensión que yo veo más allá de cuestiones disciplinares o de cuestiones de que la pandemia hizo estragos con nuestros niños en muchos aspectos, vienen muy dolidos emocionalmente, muy apegados a sus celulares y adictos a distraerse fácilmente. La tensión que yo vi en estos últimos meses es la falta considerable de diálogo y de la apertura a conversar con visiones diferentes. Y me pasaron 2 o 3 en este año en el que tuve alumnos en una temática, o puede ser una discusión de una propuesta económica, o una discusión de una propuesta respecto a derechos de la mujer, o diferentes situaciones que se vuelven controversiales, pero los niños no tienen las herramientas para dialogar con quien piensa diferente. Y en ese sentido me parece que mi responsabilidad es bajar un poco el nivel de hostilidad y desafiarlos a que se escuchen, a que formulen independientemente del contenido de su pensar y de la conclusión a la que llegan, que formulen ese argumento escuchando al otro, abiertos a ser desafiados, a ser un pacificador dentro de esa situación. Me parece que ahí está una responsabilidad que tenemos, a enseñarles a cómo interactuar. Quizás no vienen sabiéndolo y lo van perdiendo. Wow. El rol del pacificador, ¿no? Que me quedo con eso, que en este mundo donde supuestamente hay mucho diálogo nos encontramos con tanto fanatismo, ¿no? Y posturas fuertes. Lore. Sí, bueno, voy a hacer un resumen más o menos. Yo empecé como maestra, ¿sí? Estudié como maestra al principio, aunque mis hermanos me decían que me iba a morir de hambre. Bueno, yo seguí porque siempre me gustó. Estando en la fila para anotarme para nivel inicial, orando antes, se acabaron lo que yo quería, o sea, era el nivel inicial, se acabaron las vacantes, nivel primario. Y ahí, bueno, el Señor ya me empezó a hablar para dónde tenía que ir rumbeando, ¿no? Luego, bueno, fue todo guía del Señor, más allá de que en ese momento no estaba muy firme en la fe, siempre estuve orando y demás. Y bueno, como vi la necesidad de que había muchos nenes con dificultades de aprendizaje y demás, necesitaba herramientas, me fui también después de 7 años de maestra, estudié para psicopedagoga, hace 10 años que me recibí, y bueno, ahora estoy trabajando en equipos de orientación escolar, no sé cómo se llama allá en Capital, es un equipo interdisciplinario, ¿sí? Que trabajan en las escuelas. Como maestra, yo tenía mis 30 nenes, ¿sí? Pero nunca llegaba a conocer a las 30 familias. Y ahora en equipo de orientación escolar, basándome en esto, ¿no? La atención, puedo conocer a la mayoría de las familias en las situaciones más complejas, ¿sí? Con respecto a la atención, hemos tenido que hacer en el 2019, por ejemplo, más de 20 denuncias entre maltrato y abuso, o sea que es bastante complejo la situación, sobre todo, bueno, en esta zona, ¿no? Vulnerabilidad de la que quieran, nenes o nenas que vienen y te dicen fulanito me manoseó,
haciendo talleres de ESI, saltan un montón de cuestiones. Entonces, bueno, yo siempre tengo que pedir la fortaleza del Señor, porque realmente si no, estaría dejando todo, porque son muy fuertes las situaciones que los nenes vienen y te cuentan. Situaciones de nenes marcados con cintos. Hemos tenido una situación de una nena abusada por su papá, que a la vez abusaba a sus hermanastras, golpeada. Obviamente tenemos que buscar otra familia, ¿no? Dentro de alguna tía, algún abuelo, lo que sea, llamar tanto a la ambulancia como al DINAF o al servicio local, y esas son situaciones de tensión, pero ahí veo de qué manera el Señor me fue encaminando, ¿sí? Porque me sacó del aula, que yo tenía esos 30 nenes nada más, y lo que hace la maestra es, obviamente, enseñar y tratar de que todos aprendan, y tenés algunas situaciones, pero son puntuales. Al estar ya trabajando institucionalmente con todas estas cuestiones, es wow, porque son nenes de primero a sexto y son 20 secciones, 25 secciones, y es una tras de la otra de que me pegaron, fulanito me manoseó, así terrible. Tal es así que a 2 familias le sacaron a los nenes y están en hogares. Entonces, bueno, un director siempre me quedó marcado, ¿no? Un director de una de las escuelas me decía, vos no hables más con los nenes, porque cada vez que vos hablás, los nenes te dicen algo. Entonces tenemos que salir a hacer la denuncia. Pero bueno, ahí veo que el Señor, para dónde me encaminó, ¿no? De qué manera el Señor me usa de alguna forma, ¿no? Para que esos nenes salgan de esa situación. Sí, obviamente que no queremos que vayan a un hogar, pero al no haber ninguna familia, ¿sí? Dentro de su núcleo familiar que los puedan criar, estar con ellos, sí o sí terminan en un hogar. Eso es tristísimo, lamentablemente. Pero uno se pone, es mejor que estén en un hogar o que sigan siendo abusados o golpeados, más allá que también hay que ver el sistema, ¿no? Hay pocos hogares, 3 hermanitos están en un hogar en la costa, otra hermanita quedó a cargo de una hermanastra y el hermano mayor a cargo de la abuela. O sea, eso es decir, bueno, ¿qué hacemos acá? Son minutos, horas que tenemos para pensar la mejor decisión, ¿no? Más allá de que tenemos un protocolo a seguir, la atención es esa, ¿no? Buscar a algún familiar, empezar a buscar, a rastrear para que esos hermanitos no queden a la deriva, ¿no? Y en otra ocasión nos pasó también de una mamá de una nena de 8 años que la tiró literalmente a un canal, ¿sí? A un canal de agua, no tenía agua, la nena no se mató de casualidad, la mamá con problemas psiquiátricos, a las 5 de la mañana en invierno la desnudó a la nena y la tiró. Al otro día, bueno, la nena me cuenta, hacemos la denuncia, había un hermano mayor, pero el hermano también quedó entre la espada y la pared porque decía, tenía que echar a la madre a la calle y quedarse con la hermanita, o la hermanita que vaya a un hogar y él quedarse a cargo de la madre. Bueno, esa nena la tuvimos, la directora se la llevó unos días a su casa, después otra seño, y finalmente terminó en un hogar. Bueno, esos son momentos en los cuales hay que buscar más al Señor, porque la verdad, si no, terminás mal. En un psicólogo, lo menos que puedes hacer, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que ir buscando siempre, yo siempre oro, ¿no? Desde el 2020 hasta ahora es como que estoy más firme en la fe igualmente, ¿eh? Antes oraba, pero no era tan firme, pero siempre estuve presente al Señor, y sobre todo en estas situaciones muy complejas que se viven, por lo menos en la zona donde yo trabajo, ¿sí? Bueno, son realidades crudas en las cuales esa pequeña luz tiene que brillar, y en la oscuridad, así sea pequeña, se
es súper importante. Gracias, Lore, por compartir tu experiencia y avanzando en las preguntas que marcamos para ir charlando, en todas estas situaciones de tensión que han pasado y situaciones en general, experiencias, ¿no? Y teniendo en cuenta el contexto actual, que uno no puede hablar, ¿no? ¿Qué formas consideran pertinentes o concretas de compartir la fe, la esperanza, los valores que brinda el Evangelio de Cristo, ¿no? Ahora han cambiado, antes quizás podían compartir de forma más abierta, ahora no tanto, pero pensemos que frente a estas situaciones u otras, las formas de compartir los valores, la fe, la esperanza que brinda el Evangelio. Siempre se puede. Yo, por ejemplo, mientras trabajaba en hospitales, a la tarde trabajaba en un colegio catoliquísimo, súper, y la verdad, había obligación rezar el Ave María todas las tardes, antes de entrar a clase. Y yo decidí que no. Entonces dije, ¿saben qué, chicas? Vamos a hablar con Dios. Entonces, en una forma elegante, hacía lo que yo quería. Por supuesto que seguía la regla del colegio, pero la directora sabía perfectamente que yo era diferente. De hecho, a mí siempre me tiraban todos los alumnos con huérfanos, no huérfanos. Siempre tuve los chicos problemáticos. Y yo quiero confirmar de que yo fui otra persona antes de Cristo, después de Cristo. O sea, yo soy profe de inglés antes de Cristo, después de Cristo. Cuando tomé el chico en la forma holística, entera, las cosas cambiaron totalmente. Y los padres también me veían diferente. A mí no me daba vergüenza decirlo. Yo le pido ayuda a Dios. Y siempre decía, Dios en primer lugar y después lo que sigue. Entonces, en cierto modo, la gente me respetaba, porque no era una religión que yo era diferente de otra religión. Sabían que yo tenía a Dios en primer lugar. Cuando uno blanquea, y me decía una chica, qué lindo que hablas con Dios. Entonces todos empezaron a imitarme. Mirámosle hoy para que el Espíritu Santo les dé inteligencia. Entonces me miraban como, ¿y esto? Pero nunca las catequistas me retrucaron, nunca, un colegio así, súper católico. Y bueno, eso cambia mucho. Me parece cuando uno se planta y está orgullosa de ser profesora, y ser orgulloso de lo que es, y se planta, todo irradia y todo cambia. Creo que empieza por ahí, saber plantarse, porque no ofende a nadie, simplemente ven después los beneficios. La convicción, qué bueno, Andrea, esto que compartí. Plantarse. Yo a mis alumnos en profesor les decía, ¿ustedes qué hacen? Ay, yo enseño inglés. No, soy profesor de inglés. No dice el médico, no, yo curo gente. Hay que ser orgulloso de su carrera, hay que ser orgulloso de su profesión y plantarse, porque ser profesor hoy día, o maestro, hay que estudiar un montón, hay que buscar excelencia, hay que hacer un montón de cosas. Entonces, si uno busca eso, tiene que estar orgulloso, porque está bien, la sociedad no nos ve como muy lindos, pero cuando uno se planta, creo que después de la pandemia cambió un poco el rol, ¿no? Y la visión de los profesores, pero la educación siempre estuvo mal vista en este país, sobre todo en este país. Entonces cuando uno vende, yo vendo mi profesión, yo soy muy buena, yo soy bueno lo que hago. O sea, cuando uno se planta, todo cambia, pasa por ahí. La actitud, gracias, Andrea, linda actitud. No sé si Vivi, ¿querés compartir algo? Ya, bro. Bueno, momentos de tensión, bueno, mientras que las chicas hablaban, se me ocurrían un montón de situaciones que uno ha vivido. Yo, como les dije, trabajo con adultos y bueno, ellos también viven mucha violencia social. Yo trabajo en Florencio Varela, en zonas donde un trabajador para ir a trabajar tarda 3 horas, otras 3 horas para volver y después tratar de llegar a la escuela con algo de cabeza, se duermen, les preparamos cosas calentitas para que traten de despertarse, de contenerlos, y uno no puede dar respuesta a esa violencia social, ¿no?, que vivimos a diario. Entonces, como decía Andrea, yo siempre me presento y una de las cosas que digo que tengo en mi vida es a Dios, y que desde ahí voy a tratar de compartir todo lo que aprendí. Y yo le digo, miren, si quieren saber algo, googleen, que hoy ya lo tienen todo. ¿Qué vamos a hacer acá?
ante esto, ¿no? Es compartir la vida, es compartir y tratar de entre todos construir. Pero sí, Andrea, yo me planto con lo que sé, me planto con lo que siento, y desde ahí vamos a afrontar todo, ¿no? Situaciones de violencia, recordé una en particular, muchas, pero una en particular, bueno, tuve un tornado una vez que se cayó una pared en la escuela, fue dramático, pero una más es un alumno en un turno miró por la ventana y se dio cuenta que estaba el marido afuera. Yo no sabía, no me di cuenta, pero ella se paró y se fue a una esquina del rincón del aula y se achicó y se puso contra la pared y temblaba. No, yo no entendía, digo, tendrá una crisis de pánico, pensé en el primer momento, y no, era el marido que estaba afuera, así que bueno, el hombre intentó entrar, fue violento, o sea, terminamos en la comisaría, bueno, así como eso, y todas las cosas que ustedes cuentan de violencia, la verdad que uno las vive a diario. No sabía que me iba a encontrar en este espacio, me alegro encontrarlos, porque cuando uno en los colegios siente a Dios y por ahí ayudamos a resolver o a acompañar en situaciones, también nos encontramos solos a veces con nuestros colegas, ¿no? Que por ahí miran al costado y quieren zafar, ¿no? Entonces, si bien muchas veces nos buscan para tratar de ayudarles a resolver situaciones, a veces nos sentimos un poquito solos, así que encontrarlos en este espacio me alegra mucho, saber que no estoy tan sola, y que sí, con las manos de Dios se puede, y siempre somos escuchados y muy respetados por rezar y por tener muy presente a Dios. Gracias, Vivi. Esto que decís de la violencia, ¿no? Qué tremendo. Y nosotros, como dijo Andrew, ser pacificadores, ir en el nombre de quien es el príncipe de paz, de Jesús, ser luz, y tener esa firmeza de quién está con nosotros, que es Cristo. No sé si Ale, ¿tenés algo para compartir? Sí. Andrew. No, dale. Lo primero les quería contar un poquito que una de las materias que yo daba era el taller, y en el taller pasábamos con los chicos muchas horas, porque son 4 horas de taller, y por ejemplo en quinto año yo los tenía 2 veces a la semana, o sea, pasaba 8 horas reloj con los chicos. Lo que llevaba a que tuviéramos una relación muy estrecha, y donde ellos podían abrirse y compartir un montón de situaciones personales, y incluso los chicos más problemáticos, los que no quieren ningún docente, porque dicen, me está volviendo loco, o los que viven en la dirección conmigo, pero no por mí, sino por lo que es mi materia, o sea, estaban horas trabajando con la arcilla o pintando. Y eso daba la posibilidad de que yo los escuchaba a ellos, y ellos me escuchaban a mí también. Y lo que les quería compartir fue un momento de tensión que se vivió en el 2018 entre los alumnos, porque fue la época en que estábamos con el tema de la legalización del aborto. Y había muchísima tensión entre los mismos chicos, porque estaban con los pañuelos verdes y con los pañuelos celestes, y se los ponían en los brazos, en las mochilas, en el cuello, y se enojaban entre ellos y se gritaban. Era complicado, y bueno, aproveché ese espacio de taller para poder bajar, hablar y compartir los valores que vos estabas diciendo, Silvia, los valores cristianos. Y porque ellos te preguntan, ¿y vos qué pensás, profe? ¿Vos por qué? ¿Y por qué pensás tal cosa? Y bueno, y en ese momento Dios me fue llevando a decirles por qué pensaba lo que, o sea, él estaba a favor de la vida, ¿no es cierto? Mostrarles, y es difícil en una escuela pública
por qué se ha sacado a Dios de todos lados, pero esto Dios posibilitó, porque justo estaba la vida o no, o sea, los pañuelos verdes o los pañuelos celestes. Y bueno, fueron, que después me agradecieron mucho los chicos porque me escuchaban, e incluso había muchas que eran cristianas y se animaron a decir que eran cristianas. Esto que decís vos, Andrea, de soy docente, bueno, soy cristiana, soy alumna cristiana, soy docente cristiana, es decir, así como las otras estaban con toda su efervescencia de el no a la vida, bueno, las otras chicas, y bueno, se fue creando un ambiente ya que cambió, ¿no? Se fue muy bonito, y bueno, y creo que se bajó la tensión y se respetó, se empezaron a escuchar unos a otros. Y yo también, yo siempre he dicho, soy cristiana, no, o sea, no lo he ocultado, yo soy la misma persona en todos lados, o sea, claro. Creo que se trata de eso. Qué bueno, gracias, Ale. Andreu. No, en ese sentido comparto lo que dice Ale, en el sentido, y lo que dijo Marce, vuelvo a lo que dijo Marce hace un tiempo. Vivimos en un mundo en el que la polarización y la división y la discordia y la falta de comunicación y la falta de diálogo está llevando a situaciones como de mucha tensión afuera y adentro del aula. Y yo estoy profundamente convencido de que como cristianos no se trata tanto de ganar almas en el sentido numérico de tildar casillas, digamos, una más, sino de mostrar el amor de Dios en nuestras acciones y a partir de un vínculo cercano compartir nuestra fe. Por lo menos así lo entiendo y lo vivo yo. Yo soy muy cauto por una cuestión clara de asimetría que tenemos los docentes con los alumnos de todo. Yo soy muy cuidadoso con mis creencias, mis posturas, mi fe, y la comparto en situaciones de intimidad y confianza con los alumnos donde existe un vínculo y ellos pueden preguntar, conociendo mi vida, conociendo mi pensar, conociendo, y no meramente una cuestión de pararse arriba de la caja de manzana, digamos, ¿no? El docente está en una situación asimétrica con los alumnos. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado, me parece. Y hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Igual creo que también que tiene que ver con la responsabilidad de todo cristiano de vivir su fe y no exclusivamente de compartirla de la boca para afuera y pensar de que le está haciendo un servicio a Dios, al Evangelio, al ministerio, meramente contando y no viviendo con sintonía y en acuerdo, en concordancia con su prédica, digamos. Y en ese sentido me parece que los docentes tenemos que tener, lo que dijo Ale, me gustó, me encantó esto de compartir a partir de un vínculo, a partir del interés. Una vez escuché una frase que a mí siempre me queda, de, no hay nada más inútil que consejo no pedido. Y el evangelio gritado en la cara también es un poco, hasta cierto sentido, violento, y es mucho más rico la conversación con un mate, con un alumno, con el que hay un vínculo y hay un interés y hay una pregunta, y esa pregunta conlleva a una conversación, y ahí se puede compartir claramente con mucha riqueza y mucho potencial porque hay tierra fértil. Y también con el ejemplo, cuando uno es íntegro. Yo de chica admiraba a ciertas profesoras, entonces me parece que muchas veces no hay que hablar tanto, sino hacer cosas. Y ahí, sí, Andrea, exactamente. Estamos en una situación asimétrica, pero estamos constantemente siendo observados. Y en ese sentido tiene completa razón. El ejemplo, estamos siendo constantemente evaluados. Andreu, muchas gracias por esa mirada que creo que nuclea. Cierra, nos quedan 9 minutos. Marcelo levantó la mano. Nos quedan 9 minutos, entonces pasemos a otros puntos. No, yo simplemente escuchaba, las pasé todas esas como vice, me enteraba de todos los casos de abuso, hacíamos las denuncias pertinentes, todo. Orábamos por chicas y chicos que desaparecían en una tarde y después volvían a aparecer. Más lo que quería decir es que
no quiero decir que tenga una mentalidad especial, ¿no? Pero la verdad que miedo no he sentido nunca. Siempre he sabido que mi jefe es Jesús y siempre he sabido que estoy cubierto. Me ha pasado de aprovechar adrede, más allá de esta asimetría que dice Andrew, pero he aprovechado adrede, por ejemplo, películas de Disney para enseñar una canción, les he dado el guachitorito y me han convocado a dirección, qué sé yo, por padres que no coincidían con esto y me llamaron para que dé explicaciones. Y entonces, por ejemplo, lo más grave que me ha pasado es que por ahí tenía que dejar la canción de los egipcios, pero jamás he dejado, por ejemplo, el guachitorito, ¿no? Que es un villancico navideño, porque no me lo pueden hacer dejar, porque es tradicional. Entonces uno le busca la vuelta. Entonces lo que yo digo es no asustarse y llevar a los alumnos a que a uno le pregunten, ¿no? Esto de que, bueno, ¿qué pensás vos? ¿Y vos qué sos? Porque así como yo puedo ser, no sé, de River, Boca o Racing, y puedo ser, no sé, peronista, de izquierda o lo que fuere, también soy de Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo voy a contar? Y nadie me puede decir que no, porque no me estoy parando arriba de un cajón a predicar, como decía Andrew. Y me ha pasado de haber organizado, por ejemplo, en la secundaria, reuniones de oración, ¿no? Porque, por ejemplo, el casero, cuando había casero, vio el pescadito en mi auto y entonces me empezó a hablar. Entonces dijimos con él, bueno, ¿por qué no abrimos, empezamos a orar nosotros con su familia? Yo llegaba antes del horario de empezar las clases y me iba a la casa de él a orar. Y después abrimos ese grupo para toda la escuela. Y terminó viniendo la directora, que es muy comprometida, católica romana. Hicimos un grupo, qué sé yo, de 8 o 10 personas. Y uno de los puntos decía, bueno, ¿qué efectos hubo, no? Bueno, en aquel momento nosotros percibimos, todo el grupo percibió, que la violencia entre los alumnos bajó. Y esto era algo que todo el grupo percibía, ¿no? Después también me ha pasado, en este momento tengo un amigo en la catedral que lo conocí en la docencia. Y él terminó viniendo a la catedral por eso. Y tengo otros amigos docentes que, si bien no son miembros, están participando en lo que hacemos en la catedral. Así que yo creo que podemos seguir pensando cómo predico, ¿no? Y otra cosa que quería decir con esto de ser íntegro, por supuesto que hay que ser íntegro, pero seguimos siendo seres humanos y nos vamos a equivocar, nos van a faltar ganas, vamos a mandarnos muchas macanas. Y saben que yo aprendí que más que dar el ejemplo perfecto, que no lo podemos dar, hay que saber pedir perdón. Hay que saber pedir perdón, porque desde hace años, quién sabe del Génesis, vivimos en una sociedad a que a la gente le cuesta mucho pedir perdón. Si ustedes se fijan, es como los políticos, ¿no? La culpa la tiene el otro. Y es como Adán con Eva, la culpa la tuvo Eva. Entonces, cuando alguien ve que uno no dice la culpa la tuvo fulano, no, tenés razón, me hago cargo y te pido perdón, eso impacta muchísimo. Entonces, yo les diría, más que perseguirse, tratando de ser perfectos, simplemente pidamos perdón, que hay muy poca gente que lo hace, y eso ya es un disparador para una pequeña prédica, ¿no? Por supuesto, no hay que abusar de eso, porque si uno siempre pide perdón y no cambia ciertas cosas, tampoco sirve, ¿no? Es verdad. Así Gracias, que bueno, Marcelo, quería decir eso en este punto. Un valor súper importante también, ¿no? Del Evangelio, el perdón. Lore, habías levantado la mano, un minuto, tenemos poquito Sí, un segundo para más. terminar. No sé las escuelas donde trabaja cada uno, ¿no? Pero hoy en día es complicado en las escuelas estatales predicar libremente, ¿sí? Decirle a los nenes o a las familias libremente, Jesús te ama, voy a orar por vos y demás. Por eso, lo que decía una de las chicas, predicar con el ejemplo, ¿no? El ir de a poquito, ¿sí? Cada día un granito de arena, porque es complicado, no se puede libremente, hoy en día en las escuelas estatales, por lo menos de provincia,
decir Jesús te ama. Obviamente todos saben que yo soy cristiana, pero no puedo dar una clase libremente, decir vamos a orar, vamos a leer la Biblia, porque eso puede ser que me genere un sumario, lo que sea, ¿sí? Está instalada en muchas otras ideologías, pero no se puede nombrar a Dios, por eso tenemos que pedirle al Señor creatividad en ese sentido, para que nos permita predicar su palabra y tener constancia, ¿sí? Bueno, eso nada más, sí. Gracias, Lore. Se pasó volando, ¿sí? Esta hora y media de poder compartir, de poder interactuar, y fíjense la riqueza que de cada uno, de lo que compartió, de la vivencia, de la fe, y algo que se marcaba en cada comentario, la influencia, ese alcance que cada uno tiene en el espacio donde Dios les permitió moverse, y que no es algo de uno, sino es de Dios, ¿no? Que va utilizándolos como agentes de esperanza. Y queremos agradecer los comentarios en el chat. Nos quedan 2 minutos nada más, y a mí me gustaría que podamos cerrar en oración por cada uno de estos, por cada uno de los docentes que expusieron. Y también tenemos varios pastores acá presentes, quizás algunos están relacionados, como Marcelo, a la docencia, quizás otros no, y están descubriendo, wow, tengo personas en mi congregación que tienen esta vivencia a diario, ¿no? ¿Cómo los puedo acompañar? ¿Cómo puedo empoderarlos para que puedan seguir haciendo esta labor en donde yo no puedo llegar, ¿no? Quizás algunos van a estar mirando este video después, y esto también nos interpela en cuanto a la labor del liderazgo con los docentes en la congregación, ¿no? De poder generar espacios de conversación. Viviana decía, no me siento sola, ¿no? Y ese acompañamiento es clave, ¿sí? Porque esa pasión que tiene Andrea, tiene Vivi, contagia quizás a otro que necesita esa pasión, que necesita abrazar esa convicción, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si cerramos orando? Perdón, Sergio, que no te puedo dar la palabra, pero tenemos que ser puntuales y orar, y también me voy a permitir agradecer, verlo a Andy Lenton, que fue el que me dio el espacio el año pasado para generar estos conversatorios, y ahora se ha llevado a la diócesis, y creo que hay mucho, ¿no?, para poder seguir desarrollándote. Damos gloria a Dios por tu vida, Andy, y por todo lo que Dios tiene por delante. Oramos por sanidad, desde todas las parroquias sentimos ese apoyo en oración, y celebramos hoy que estás ahí escuchando y viendo, y sé cuánto impactó tu vida escuchar a los maestros de la congregación y poder abrazarlos y entenderlos en sus ministerios profesionales. Así que, Obispo Brian, si podemos cerrar en oración, y gracias porque pudimos conocernos, súper enriquecedor escucharlos a cada uno, súper motivador, y cerremos en oración. Muchas gracias, Silvia, y a cada uno de los docentes que estuvo compartiendo, abriendo su corazón, abriendo su experiencia, sus vivencias. La verdad que todos nos vamos enriquecidos y obviamente con ganas de seguir, pero la verdad que muchísimas gracias, y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por todo lo que hemos escuchado, por cómo te hemos escuchado a vos a través de la voz de cada uno de los docentes, y Señor, queremos bendecir su vida, no solo de los que nos compartieron, pero también de otros que están acá, y los que no están acá, que tienen este desafío de vivir su vida cristiana dentro del aula, con situaciones a veces muy complejas, muy delicadas. Te pido que les des sabiduría, que les des paciencia, que les des amor, compasión. Te pido, Padre, que les des la creatividad que viene de vos al dar sus materias, pero también al vivir su fe. Y también, Señor, que pongas las oportunidades para poder compartir con claridad que la fe personal viene de ese encuentro con Jesús.
Señor, los bendigo ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te los encomiendo para esta tarea preciosa y a la vez desafiante que a cada uno de ellos les has dado. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias a todos por participar. Queremos ser puntuales en el cierre. Sergio había levantado la mano, no sé si ahora en este espacio que ya el que se tiene que desconectar puede hacerlo. Querías saludarnos, Sergio, es de nuestra congregación, o alguien que quiera decir algo, pero agradecemos mucho a todos los que participaron. Ahí está Sergio, te podemos ver, Sí, estás trabajando. buen día. No, lo que quería comentar era en referencia a, creo que fue Lorena, la última que habló. Yo lo quería decir como papá de un nene que va a un colegio privado. Me pasó en dos lugares. Uno, en un jardín que quisieron festejar Halloween, y yo no elegí ningún colegio religioso expresamente. Tengo la convicción, junto con mi mujer, de que la fe la transmitimos nosotros. Bueno, listo. Cuando fui a hablar con la directora, me dijo, no, pero es solo para disfraces. Dije, mira, yo pago este colegio porque no tiene ninguna orientación religiosa ni nada de eso. Entonces yo te voy a pedir que me digas si lo podés cambiar, porque sos una mujer muy creativa, en vez de ponerle Halloween, ponerle el día de Kid Garden, que se llamaba así. Y si no lo vas a hacer, avísame porque mi hijo ese día no va a ir. Bueno, se suspendió y no se hizo nunca más Halloween. Ahora el colegio donde va ahora, también, que es un colegio bilingüe, lo mismo pasó, Halloween, qué sé yo, vénganse disfrazados. Fui a hablar con la directora, dije, mirá, yo no estoy de acuerdo con que le inculquen desde el colegio, que es laico, este tipo de tendencias, porque si un día vamos a hacer una fiesta musulmana, otro día podemos hacer una fiesta de otro tipo, o religiosa, y yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué opinas, Karina? Bueno, quedó media temblando, y finalmente se suspendió y no se hizo más el Halloween. O sea, ahora se habla de la, digamos, de la historia de Halloween, pero a nivel aula, no que se disfracen, ni que se regalen cosas, bueno. ¿A qué iba con esto? Que del mismo modo que yo como papá me opuse a ese tipo de actividad que no tiene que ver con lo educativo exclusivamente, del mismo modo otro papá, si nosotros le hablamos concretamente de Cristo en términos religiosos y de compartir nuestra fe, pueden reaccionar del mismo modo y no son malos por eso. Eso solo quería decir. Quizás hoy la forma de poder comunicar el Evangelio, porque cada etapa de la historia de la Iglesia tuvo su forma de evangelizar, bueno, hoy con estas circunstancias que tenemos, donde uno se tiene que cuidar hasta de decir hola, ¿cómo lo dice? Bueno, me parece que lo que contó Lorena me pareció muy interesante, porque yo creo que es el amor que nosotros le damos a una persona, deja una huella indeleble, más allá de si saben que somos cristianos o no. Pero ¿qué pasa? El amor lo que hace es trazar un puente vinculante para que esa persona, aún sin saber que soy religioso, se pueda acercar a mí y entonces sí, yo poder transmitirle. Y en caso de no poder transmitirle verbalmente, el amor que deposité con una actitud o algo, eso lo va a acompañar toda la vida y va a ser una puerta quizás para recepción del amor de Cristo a través de otra persona, porque no somos la última Coca-Cola en el desierto en este mundo. Cada uno tiene su lugar, pero no somos los únicos. Pero dejar una huella de amor en un corazón le puede mostrar algo que quizás no recibió ni siquiera de sus propios padres. Gracias, Sergio. Ahí está el rol del padre en el diálogo con los docentes y con la dirección. Así que gracias también desde Colombia, no sé si quieren saludar también, habilitar sus micrófonos. Estamos cerrando ya, pero muy lindo tenerlos aquí en este espacio. Muchas gracias a todos. Bendiciones, gracias por participar. Bueno, gracias a todos, gracias Sil. Gracias. Bendiciones para todos. Igual, adiós. Buen fin de semana.
Igual. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen fin de fin de- semana. Gracias por Pepita. participar. Buen fin de semana. Gracias. Sí, Gracias. bendiciones. Chao, chao. Chao, buen fin de-